Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar de las vigas de cimentación. Daremos una definición general y veremos las funciones, los tipos y las diferencias. Vamos a empezar entonces explicando qué son las vigas de cimentación. Y es que simplemente son elementos estructurales utilizados para amarrar o unir otros elementos de cimentación como zapatas, sistemas dado pilotes, pilas o caissons. Y la NSR 10, es decir, la norma de diseño sismo resistente de Colombia, exige el uso de vigas de amarre en cimentación para todas las zonas de amenaza sísmica, sea baja, intermedia o alta. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones principales? Y en términos generales podemos hablar de dos. Ayudan a la reducción de asentamientos diferenciales y mejoran el comportamiento de la estructura ante cargas verticales y cargas laterales, es decir, contribuyen a la estabilidad global de la edificación. Existen otras funciones secundarias que ya dependen del tipo de viga que veremos más adelante. Vamos a describir entonces las dos funciones principales. Y es que cuando nosotros tenemos un pórtico que está sometido a una carga vertical y debido a las propiedades del suelo, lo que puede pasar es que los apoyos tiendan a hundirse, es decir, a tener asentamientos. Aunque este fenómeno es normal, sobre todo en suelos blandos como arcillas. Lo ideal es diseñar la cimentación de tal manera que se logre el menor asentamiento posible. Y otra cosa que puede pasar es que uno de los apoyos de la estructura tenga un asentamiento mayor a los demás. Y esto es lo que conocemos como asentamiento diferencial. Evidentemente, esto va a causar problemas en la estructura como fisuras o grietas en los diferentes elementos estructurales que conforman la edificación y también afecta a los elementos no estructurales. Por lo tanto, este es un fenómeno que se puede presentar en cualquier suelo, pero que debe ser controlado. Vamos a analizar ahora el comportamiento de la estructura ante cargas verticales y cargas laterales. Tenemos el mismo pórtico sometido a cargas verticales. Si estas cargas son lo suficientemente altas, la edificación puede formarse de esta manera. Esto lo podemos verificar haciendo un modelo computacional en un programa como LETAPS, por ejemplo. Pero aquí lo que quiero que se entienda es que al no tener un elemento de amarre en la base, aparte del suelo, no hay nada que impida el movimiento de las zapatas. Tendríamos entonces una estructura inestable. Y ahora analicemos qué pasa cuando tenemos zapatas excéntricas, debido a un límite de lindero que pueda llegar a tener nuestra estructura. En este caso, la carga que baja por la columna no coincidiría con el centroide de la zapata, por lo cual se presentaría una excentricidad que se traduce en un momento de volcamiento. Y si la carga vertical es lo suficientemente grande, las zapatas van a sufrir un volcamiento, como lo podemos ver acá en la imagen. Ahora, ¿qué pasa cuando además de las cargas verticales tenemos cargas horizontales o cargas sísmicas? E independientemente del tipo de cimentación, van a haber momentos en la base de la estructura, por lo cual existe un riesgo de volcamiento en los dos sentidos. En este caso, no estaríamos hablando solo de fisuras, sino que se vería comprometida la estabilidad general de la edificación, por lo cual es de vital importancia utilizar elementos de amarre en la cimentación. Y vamos a ver que existen tres tipos. El primero son las vigas de amarre, también llamadas tipo riostra o de conexión. El segundo son las vigas de contrapeso, en otros países la llaman de equilibrio o centradoras. Y el tercer tipo son las vigas de cimentación o de fundación. Y para entender estas vigas un poco mejor, vamos a ver los siguientes modelos. Entonces, en esta estructura podemos ver que no se tienen límites de lindero, por lo tanto fue posible utilizar zapatas centradas o concéntricas en todos los puntos de apoyo de la edificación. En teoría, los momentos en la base son muy bajos, por lo tanto, estos elementos cumplen la función de amarre o conexión. Pero ya vamos a ver más adelante que a pesar de tener zapatas concéntricas, sí se pueden presentar momentos importantes en la base, por lo cual tal vez sea necesario diseñar esta viga de amarre también para resistir flexiones. Pero bueno, más adelante lo vamos a revisar. Ahora, la segunda estructura que tenemos, podemos darnos cuenta que sí tiene límites de lindero, por lo tanto fue necesario utilizar zapatas medianeras y zapatas esquineras. Obviamente en la parte interna de la estructura, si no tenemos ningún inconveniente, podemos utilizar
una zapata concéntrica, pero a lo que voy es que en este caso el elemento de amarre debe cumplir una función de contrapeso debido a los momentos que se generan por la excentricidad de la zapata, como ya lo vimos. Y generalmente esas solicitaciones, esos momentos y esos cortantes son bastante altos. Por lo tanto, la viga también debe tener unas dimensiones importantes para resistir esa flexión y ese cortante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta viga tiene el doble de altura que la zapata y puede pasar, también ya más adelante lo vamos a analizar. Y por último tenemos la tercera estructura que vemos acá, y es que cuando la capacidad portante del suelo es muy baja, a veces es necesario que el elemento de cimentación sea tipo corrido para tener una mayor área de contacto. Esto es lo que conocemos como viga de cimentación y generalmente son elementos muy rígidos, ya que deben recibir las cargas de las columnas y transmitirlas al suelo de fundación, por lo cual puede llegar a ser una alternativa costosa, pero también lo veremos más adelante. Entonces vamos a empezar con el primer tipo, es decir, la viga de amarre o de conexión. Y es que en la información que se encuentra en la diferente bibliografía no es muy claro, pienso yo, respecto a los tipos de vigas de amarre que se pueden tener, ya que si bien es cierto, como les decía hace un momento, en teoría, en este tipo de cimentaciones donde los momentos en la base son muy bajos y pueden ser asumidos en su totalidad por la zapata, por lo cual las vigas de amarre solo se utilizan como elementos de conexión. Pero ¿qué pasa cuando se tienen momentos muy grandes en la zapata? Pues es muy simple, yo tengo que asignarle parte de ese momento o la totalidad a la viga de amarre, lo que significa que debo diseñarla para resistir flexión y cortante. No funcionaría como una viga de contrapeso como tal, ya que no tenemos en este caso una cimentación excéntrica. Por lo tanto, el diseño es diferente y por esa razón no la incluyo en esa categoría. En otras palabras, vamos a tener dos subtipos de vigas de amarre. El primer subtipo son las que van a funcionar como tensores entre columnas, es decir, van a impedir que las columnas se separen ante cargas axiales importantes, aunque realmente esta es una función de todas las vigas de cimentación. La clave está en que se van a diseñar para resistir un porcentaje de la carga axial más alta que baje por las columnas. Esta parte está establecida en la NSR 10 y en otro video voy a explicar cómo se hace este diseño. Y entonces, debido a que se diseña por carga axial, las dimensiones son pequeñas y en términos generales siempre cumple cuantía mínima de acero. Cabe resaltar que a dimensiones pequeñas me refiero a vigas de 25 por 25, 30 por 30. Son las secciones transversales más bajas que se pueden manejar en una viga de cimentación y se usa generalmente en edificaciones de máximo 2 pisos. ¿Y por qué pongo este límite? Porque en edificaciones de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, los momentos en la base ya son de magnitudes más altas. Por lo tanto, en esos casos, muy seguramente debamos utilizar el segundo subtipo de vigas de amarre, que son las que también obviamente funcionan como tensores entre columnas, pero se van a diseñar principalmente para resistir un porcentaje o la totalidad del momento flector que llega a la zapata, por lo cual sus dimensiones van a ser mayores y obviamente las cuantías también, y en mi opinión se utilizan en edificaciones de 3 niveles o más. Por lo que les comentaba, se van a tener cargas en la base mucho más altas. Y listo, vamos a mencionar ahora el nivel de desplante de la viga, y en esta parte las opiniones son muy divididas entre los ingenieros estructurales, por lo cual yo voy a darles mi opinión personal respecto al nivel de desplante adecuado para las vigas de amarre dependiendo del caso particular del proyecto. Entonces, como caso 1, vamos a analizar las vigas del primer subtipo, y es que estos casos yo los analizo respecto al nivel de cimentación que nos da el estudio de suelos, por lo cual cuando tenemos un nivel de cimentación o un nivel de desplante menor o igual a 1 metro, debemos tener en cuenta que la altura libre de la columna en una edificación convencional va a ser entre 3,50 y 4 metros. Es decir, no deberíamos tener problemas de pandeo en la columna, por lo tanto, la viga de amarre puede ir ubicada directamente en las zapatas, bien sea al mismo nivel de las zapatas, y la segunda opción es que la viga se ubique exactamente encima de las zapatas, como se puede ver en la imagen. Y personalmente me parece mejor esta segunda opción, ya que no tendríamos que excavar tanto terreno para la viga de amarre. El armado del acero también sería más sencillo y la altura libre de la columna pues se reduciría un poco también.
por lo cual esta opción me parece la más viable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el nivel de cimentación es de más de 1 metro? 1,50, 2 metros. Alguna vez trabajé en un proyecto donde las zapatas tenían un nivel de desplante de 2,5 metros. Bueno, pues en esos casos la altura libre de la columna va a ser mayor a los 4 metros, ¿verdad? 4,50, 5, incluso 5,50 en ese proyecto en el que yo estaba trabajando, por lo que en estos casos sí podemos llegar a tener problemas por pandeo de la columna, es decir, que tendríamos que hacer chequeos por efecto de esbeltez y muy probablemente, a pesar de que la estructura sea pequeña, solamente por esa luz libre sea necesario aumentar la dimensión de la columna. Entonces, si yo tengo que hacer la excavación de mi zapata a 2 o a 2,50, pues no es muy viable tener que abrir unas zanjas para las vigas de cimentación al mismo nivel. Por lo que la mejor alternativa acá es ubicar la viga de amarre a nivel de la placa de contrapiso. Y de esta manera reducimos la altura libre de la columna y no vamos a tener inconvenientes por pandeo. De esta manera la viga funcionaría como riostra. Sin embargo, aquí podría surgir otro problema y es el de la columna corta. Por lo tanto, si ubicamos la viga de amarre a un nivel muy por encima de las zapatas, debemos hacer esta revisión. Otra cosa que deben tener en cuenta es que lo mostrado en este video son recomendaciones con datos aproximados. Ustedes siempre deben hacer todos los chequeos y revisiones que les pida la norma del país donde estén trabajando su proyecto. Y finalmente, para poder trabajar con la viga ubicada a este nivel, yo debo garantizar en el diseño que cualquier momento que se presente en la base sea asumido en su totalidad por la zapata, ya que al estar tan separada, la viga de amarre no podría asumir ningún porcentaje de ese momento. Vamos a ver ahora el caso 2 para el segundo subtipo de vigas de amarre. Y en este caso, la única opción que tenemos es ubicar la viga amarrando directamente las zapatas, independientemente del nivel de cimentación, bien sea ubicada al mismo nivel de la zapata o sobre la zapata, por lo cual si yo ubico la viga a un nivel diferente perdería eficiencia, ¿verdad? Por lo que hablábamos, si se presenta un momento importante en la zapata, esta va a intentar tener un volcamiento y al estar la viga tan arriba, pues obviamente no va a poder ayudarle a impedir ese volcamiento. Por esta razón, si yo diseño mi viga para resistir parte del momento que le llega a la zapata, sí o sí esa viga debe amarrar directamente las zapatas con cualquiera de las dos opciones que ya vimos. Bien, vamos a hablar ahora de las vigas de contrapeso. Y es que como veíamos en el modelo, cuando se tienen límites de lindero se deben utilizar zapatas esquineras y medianeras, por lo cual se tienen momentos de vuelco muy altos en la base de la estructura. Vamos a explicarlo de mejor manera con este pórtico. Si tenemos una carga P que baja por la columna y ubicamos el centroide de la zapata, podemos ver en la imagen la diferencia entre el eje por donde baja la carga, es decir, la columna, y el eje donde está el centroide de la zapata, lo que significa que vamos a tener una excentricidad. Por lo tanto, y como ya lo mencionamos, se van a presentar momentos de volcamiento. Las zapatas que sean excéntricas de la estructura van a intentar hacer este movimiento, por lo que se hace necesario utilizar elementos de contrapeso. Vamos a ver muy rápido en qué casos debemos utilizarlos, como ya lo mencionamos, cuando nuestro proyecto tenga límites de lindero y sea necesario utilizar zapatas esquineras y medianeras, y como ya vimos en las imágenes, contrarrestan el momento producido por la excentricidad entre la carga y la zapata, por lo que se diseñan principalmente para resistir fuerzas cortantes y momentos flectores, por lo que se van a tener mayores dimensiones y cuantías, ya que son elementos muy rígidos debido a los momentos tan altos que se presentan en el apoyo. Y respecto al nivel de desplante, bueno, la viga debe ir alineada con la zapata y dependiendo de la magnitud del momento que deba contrarrestar, la viga puede tener la misma altura de la zapata o puede ser mayor si el momento pues es muy alto. Yo he tenido la oportunidad de diseñar este tipo de elementos y realmente se pueden llegar a tener alturas de 70 u 80 centímetros, incluso más, y cuantías mayores al 1%. Es un elemento que hay que diseñar con mucho cuidado debido a las cargas tan altas que pueden llegar por la columna, por lo que se van a producir momentos bastante altos. Finalmente, vamos a hablar de la viga de cimentación o fundación. Y es que cuando la capacidad portante del suelo es muy baja y las cargas que llegan a la zapata son muy altas, va a pasar lo que se observa en la imagen. El área necesaria
del elemento de cimentación de cada columna va a ser tan grande que las zapatas de diferentes columnas se van a cruzar o van a quedar muy cercanas la una a la otra. Vamos a mirarlo en planta para que se entienda un poco mejor. En la parte de arriba tenemos dos zapatas que se están cruzando y en algunas zonas tenemos otras zapatas que, a pesar de que no se están cruzando, quedan muy cercanas la una a la otra. Y es que cuando esto sucede, el elemento de cimentación pierde eficiencia de transmisión de carga. Así no se estén cruzando, tampoco es bueno que queden tan cercanas. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se soluciona? Bueno, para esto, en términos generales, tenemos tres alternativas. La primera es una placa o una losa de cimentación, la segunda es una zapata combinada y la tercera alternativa es una cimentación corrida. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una zapata combinada y una cimentación corrida? Bueno, la zapata combinada generalmente se trabaja para cimentar dos columnas, mientras que en la cimentación corrida vamos a tener tres o más columnas o un muro estructural, bien sea de mampostería o de concreto. Y aquí tenemos otra clasificación, y es que si el elemento de cimentación se diseña para resistir cargas puntuales, hablaríamos de una viga de cimentación, pero si la carga es distribuida, que es lo que pasa con un muro estructural, hablaríamos entonces de una zapata corrida. Las condiciones de carga y de diseño serían completamente diferentes. Vamos a ver entonces unos modelos donde se aprecia de mejor manera estos tipos de cimentación. Tenemos la placa o losa de cimentación, que generalmente los ingenieros geotecnistas la recomiendan cuando la capacidad portante del suelo es extremadamente baja, y de las tres alternativas sería la más costosa de construir. Ahora bien, la alternativa de zapata combinada la podemos ver acá, y es que existen casos, me ha pasado en varios proyectos, donde de pronto dos columnas se encuentran muy cercanas y la carga que baja es bastante alta, por lo que los elementos de cimentación se cruzan entre sí, por lo cual fue necesario diseñar un elemento combinado de cimentación, pero como podemos ver acá, solamente se trabajó para dos columnas. Con estas otras dos columnas de la parte de atrás pasó algo parecido. Entonces, en este caso, en vez de utilizar un elemento corrido de columna inicial a columna final, bastó con utilizar dos zapatas combinadas independientes y pudimos ahorrar todo este espacio acá en concreto y en acero. Vamos a ver ahora el modelo de la cimentación corrida. Y aquí pasa algo parecido que con la losa de cimentación. La capacidad portante del suelo es tan baja que, como ya mostraba antes, los elementos, si yo los diseñaba independientes, pues se iban a cruzar uno con otro o iban a quedar muy cercanos, por lo que la solución más adecuada en este caso fue utilizar un elemento que amarrara todas las columnas en las dos direcciones. De esta manera conseguimos un área de contacto mucho más amplia, y a diferencia de la losa de cimentación, no es necesario que ocupe toda el área de la estructura, por lo que acá vamos a tener unos espacios con un ahorro importante de concreto y acero. Podemos ver que no tenemos muros de carga, sino columnas, por lo tanto estaríamos hablando de vigas de cimentación. Entonces, como conclusión, se usan en suelos con baja capacidad portante para cimentar tres o más columnas. Se diseñan principalmente para resistir fuerzas cortantes y momentos flectores. Y si la comparamos con los dos tipos de vigas anteriores que ya vimos, es un elemento que va a tener dimensiones y cuantías bastante altas, ya que si lo analizamos debemos diseñar un elemento capaz de resistir cargas puntuales, por lo que el punzonamiento es una condición crítica de diseño, y esto se debe manejar con la altura del elemento, sumado a que debe tener el área suficiente para transmitir la carga al suelo de fundación, por lo que yo considero que con la única opción de cimentación con la cual se puede comparar esta alternativa es con una losa de cimentación, y puede llegar a ser una solución más atractiva económicamente hablando, y el nivel de desplante estaría dado por el estudio de suelos. Y bueno, como comentario final, quería mencionar que el objetivo de este video no era mostrar cómo se diseñan las vigas de cimentación, sino más bien de forma teórica explicar los tipos, los criterios básicos para su análisis y cómo diferenciarlas, por lo cual la intención principal es que esta información haya sido de su utilidad. Saludos y los espero en un próximo video.